¿Alguna vez has sentido que tu iglesia está dividida? La iglesia sigue siendo una parte fundamental en los planes de Dios. Es el lugar donde los creyentes se fortalecen y juntos van creciendo en la fe, con la meta de llegar a ser como Jesús y ser testimonio de salvación para el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia se divide? Cuando la unión y el amor se ven afectados por diferentes formas de pensar que afectan la unidad dentro de la iglesia. Quiero contarte de una iglesia exitosa, pero tenía un grave problema: se estaba dividiendo. Corinto era una iglesia próspera en todos los sentidos, como hoy pueden haber iglesias donde hay muchos ministerios y un liderazgo activo con muchos dones y actividad espiritual, pero tenían este problema. La iglesia realmente se estaba dividiendo. Primera de Corintios 1:11 dice: digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que unos dicen: yo sigo a Pablo, otros afirman: yo a Apolos, otros: yo a Cefas, y otros: yo a Cristo. Estas divisiones en la iglesia de Corinto no solo eran de simpatía personal, sino de orgullo espiritual y competencia. Cada grupo creía que su maestro, su forma de entender el evangelio, era superior. Algunos se sentían más importantes por quien los había bautizado o enseñado. Otros se enorgullecían de su sabiduría y elocuencia. Pero para entender mejor la actitud de la iglesia hay que comprender el trasfondo de su cultura. La iglesia de Corinto había nacido en una ciudad con una cultura griega. En Grecia, ser sabio, poderoso y culto era sinónimo de valor. Por lo tanto, los nuevos cristianos valoraban la sabiduría, el estatus y la elocuencia. En realidad, las divisiones eran el síntoma visible, pero el orgullo y la sabiduría humana eran la enfermedad interna. El fondo de todo era el mismo pecado: el orgullo humano, el deseo de sentirse más sabio, más correcto, más espiritual que otros. Pero, ¿cómo Pablo confrontó este problema en la iglesia de Corinto? De la manera más contundente y eficaz, como el Espíritu Santo lo quería, recordándoles que el Evangelio no trata de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pablo les estaba diciendo: ustedes se están dejando guiar por la sabiduría humana y la apariencia, por un discurso bonito y refinado, pero la verdadera sabiduría no está en la capacidad intelectual de estos maestros, ni en su habilidad de persuasión. El verdadero poder está en Cristo crucificado. Para los no creyentes, la idea de que un Mesías haya muerto en una cruz como un vil delincuente parece ridícula. La lógica humana dice que un Salvador debía ser poderoso, victorioso, no alguien crucificado. Pero para los que se salvan, para los creyentes, la cruz es un lugar donde se manifestó el poder de Dios, porque allí fue vencido el pecado, el orgullo humano y el poder de la muerte. Lo que parece debilidad, la muerte de Cristo, en realidad es la victoria más grande. Por eso la cruz desde la lógica humana parece una derrota, pero desde la perspectiva de Dios es el triunfo que revela su verdadera sabiduría y poder. Por eso Pablo dijo que su predicación no dependía de palabras sabias, sino del poder del Espíritu. El mundo admira el éxito, el estatus, la inteligencia y la capacidad humana. Pero Dios admira la humildad, la obediencia y el corazón sincero. Recordemos que la lógica humana no encaja con la sabiduría y el poder en Jesús. Este poder se manifiesta en aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias pueden estar valorando a los predicadores con criterios humanos. ¿Quién habla mejor? ¿Quién parece más sabio? ¿Quién tiene más autoridad? Pero su palabra nos enseña todo lo contrario, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En realidad Dios no necesita ni está buscando hombres perfectos según los parámetros de este mundo, sino que se complace en usar a aquellos que parecen los menos capacitados, a los que el mundo trata como basura, porque en ese vaso de barro
su poder puede perfeccionarse. Ese poder está en la esencia, en el sacrificio de Jesús en la cruz. Sí, el sacrificio de Jesús tiene todo el poder que debe inspirar en estos tiempos a la iglesia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que hagamos, todo tiene como objeto darle la gloria a Jesús. Es ahí donde radica no solo la fuerza, sino la razón misma de la iglesia. Entonces, ahora podemos contestarnos la pregunta: ¿por qué las iglesias se dividen? Las iglesias se dividen cuando se olvidan que Jesús es la razón de ser y empiezan a confiar más en lo que ellas pueden hacer por su propia capacidad e inteligencia. Cuando nosotros como iglesia nos apartamos de este objetivo, es cuando la unidad y la salud en la iglesia empiezan a peligrar. Es importante recordar al final que la iglesia somos tú y yo. No hay iglesia perfecta y cualquier congregación pudiera tener en algún momento problemas de división, pero nosotros podemos ser luz y ayuda con nuestro testimonio. Pidámosle a Dios un espíritu más humilde, más sencillo, más lleno de Espíritu Santo, menos confianza en nuestra capacidad humana, más confianza en su palabra y en el poder de Jesús, menos orgullosos, más unidos a nuestros hermanos, pues Dios puede usarlos para ser ese instrumento que sume, que una, enamora a la iglesia de Dios. Si te ha gustado este contenido, si ha sido beneficioso para ti, compártelo y permite que esta enseñanza pueda llegar a otras personas que estén deseosas e interesadas de aprender de la palabra de Dios.